Hola amigos, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a empezar este ejercicio poniendo datos para luego resolverlo. Empezamos anotando nuestros datos. Un hombre tira de un bloque de 40 kilogramos, es la masa de este bloque, que es igual a 40 kilogramos, con una fuerza F1 de 500 newtons, formando un ángulo de 30 grados con horizontal. Anotemos esta fuerza F1, que es igual a 500 newtons. El ángulo es de 30 grados con la horizontal. Si nos están dando el ángulo de 30 grados, bueno, acá también nos están proporcionando el seno y el coseno de 30. Calcular la aceleración del bloque si existe otra fuerza horizontal. Por el momento nos están pidiendo que calculemos la aceleración. Hay otra fuerza horizontal contraria al movimiento. F2 igual a 50 newtons. F2 igual a 50 newtons. Tomar en cuenta que no hay rozamiento. Esto es muy importante porque cuando te dicen que no hay rozamiento, quiere decir que el coeficiente de rozamiento es cero. Quiere decir que la normal es igual a cero y que la fuerza de rozamiento también es igual a cero. Esto, cuando tenemos el coeficiente de rozamiento, va a ser para ejercicios posteriores, que luego más adelante lo vamos a ver. Mientras tanto, vamos a realizar el ejercicio sin fuerzas de rozamiento. Como tenemos en este ejercicio varias fuerzas, tenemos la fuerza F1, tenemos la fuerza F2, entonces tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Tenemos que trazar un eje de coordenadas rectangulares, que lo voy a hacer por acá. Este es el eje de coordenadas rectangulares. Si bien te acuerdas un poquito en matemáticas, este es el eje X, este es el eje Y. En este eje de coordenadas rectangulares tenemos que imaginar que el bloque en cuestión del que estamos tratando de encontrar la aceleración está justo en medio del eje. Entonces tenemos que graficar en este diagrama de cuerpo libre, tenemos que graficar todas las fuerzas que tenemos en nuestro ejercicio. En este caso tenemos una fuerza F1, una fuerza F2 y también tenemos el peso de este bloque que tenemos que graficar esas tres fuerzas en este diagrama. La masa no es una fuerza, más bien está siendo parte del cálculo del peso, así que no tenemos que anotar eso, valga la aclaración. Muy bien, vamos a empezar a graficar esta fuerza F1, que fíjate que tiene un ángulo con horizontal. Si nos imaginamos que el bloque está justo en el medio del eje, entonces la fuerza F1 vendría de la siguiente manera. Así, vamos a graficar y poner este es un vector, el vector se llama la fuerza 1, pero este vector tiene un ángulo de 30 grados. Como tiene un ángulo de 30 grados, que es con la horizontal, entonces tenemos que descomponer esta fuerza en el eje X. Tenemos que proyectar como lo estás viendo. Esto es con línea punteada en realidad. Y ahora, como se han proyectado en el eje X y en el eje Y, tenemos que trazar dos vectores. Como lo puedes ver a continuación, aquí va a estar presente un vector y aquí va a estar presente otro vector. Muy bien, acá tendríamos el vector, tenemos que dibujar su flecha o saeta. Muy bien, ahora vamos a poner a esta flechita horizontal un nombre que va a ser F1 por el coseno de 30 y esta flecha va a ser F1 por el sen de 30. Tal vez tú te preguntarás, ¿y por qué le puse coseno y por qué le puse seno? Hay dos explicaciones, bueno, dos maneras de explicarte esta situación. Una manera sería explicándote con trigonometría, porque justamente acá se formó un triángulo rectángulo y este es el ángulo alfa. Si tú sabes trigonometría, pues muy bien, vas a poder entender esa situación, pero es posible de que todavía no hayas avanzado la parte de trigonometría. Entonces te voy a explicar de otra manera que sea un poquito más fácil, pero que te va a servir siempre para ese tipo de ejercicios.
Vamos a dibujar esta situación un poquito más por acá. Estos vectores los vamos a dibujar para que pueda explicarte más a detalle. Muy bien, este es el vector F1 y este es el ángulo de 30 grados. Siempre que tú veas que la flecha a la que le quieres poner nombre está justo al lado del ángulo, siempre vas a utilizar la función coseno. O sea, va a ser F1 coseno de 30. Ahora, fíjate que, que este otro vector está, bueno, no está al lado de un ángulo visible, más bien el ángulo está pasando el vector F1, o sea que está más alejado, este vector está más alejado del ángulo. Quiere decir que siempre vas a utilizar la función del seno, o sea, va a ser F1 multiplicado por el seno de 30. Y tú tal vez dirás, pero ¿qué pasa en otros tipos de situaciones? Por ejemplo, aquí vamos a trazar de esta manera, en otra posición, justamente los vectores de los que te estaba comentando. Imagínate que el ejercicio fuera de esta manera. Entonces, tú tendrías, por ejemplo, el ángulo por acá, e imagínate que es 45, y esta es una fuerza, llamémosle, por ejemplo, la fuerza F2. Solo es un ejemplo, nos estamos tratando de inventar algunos datos para poder resolver este ejercicio. Recuerda que si la flecha está junto con el ángulo, siempre tienes que utilizar la función del coseno. Y obviamente no tiene que estar solo el coseno, tienes que poner F2 por el coseno de 45. Y esta otra flecha, fíjate que está, bueno, en realidad el nombre correcto es vector, este vector está más alejado del otro ángulo. Inclusive este vector en medio tiene otro vector que es la fuerza F2. Por lo tanto, cuando tienes esta situación, siempre vas a poner seno de 45, bueno, seno del ángulo, pero no tiene que estar solo el seno, tiene que estar acompañado de F2. Entonces, este vector se va a llamar F2 por el sen de 45. Espero que hayas podido entender la explicación de esta parte. Por el momento lo voy a dejar ahí y cuando nos falte espacio vamos a borrar para poder continuar resolviendo el ejercicio. Volviendo a nuestro análisis, como puedes ver acá tenemos una fuerza F2 que está hacia la izquierda. Entonces tú vas a graficar acá en la parte de la izquierda la fuerza F2. También tenemos el peso que se dirige hacia abajo y aquí está el peso. A esta fuerza F2 no hay que ponerle ninguna función trigonométrica como senos, cosenos, tampoco al peso, porque son vectores que están sobre los ejes, a diferencia de este otro vector F1 que estaba formando un ángulo con la horizontal. Muy bien, hemos terminado casi de hacer la parte complicada del ejercicio. Por último, solo tenemos que poner los signos. Siempre se pone positivo al lado donde se mueve este bloque. Fíjate que no nos dicen a qué lado se mueve, pero si tú observas bien, tienes una fuerza de 500 newtons y una fuerza 2 de 50 newtons. La fuerza F1 es de 500, es más grande, va a ganar. Entonces quiere decir que todo este bloque se va a mover a la derecha porque la fuerza F1 es la que tiene mayor cantidad. Entonces vamos a borrar esto, todo nuestro procedimiento, porque ahora vamos a pasar a resolver. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X, que es igual a masa por aceleración. También se puede hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es igual a masa por aceleración, pero no se mueve el bloque en el eje Y, solo se mueve de manera horizontal. Entonces quiere decir que va a ser cero. Y bueno, eso es un análisis que lo más adelante lo vamos a hacer. En esta primera parte del tema simplemente va a convenir hacer sumatoria de fuerzas en el eje donde se mueve el bloque en este caso se mueve en el eje horizontal, por eso hemos puesto eje X. Ahora tenemos que observar el eje X, aquí está el eje X, todo esto, y tenemos que ver
¿Cuántos vectores tenemos? Tenemos un vector que está graficado con azul, que se llama F1 coseno de 30, y tenemos el vector F2 que está a la izquierda. Recuerda que te mencioné hace un momento que si a donde se mueve es positivo, entonces esta fuerza está en sentido del movimiento porque el bloque se está moviendo a la derecha, por lo tanto, a la derecha será positivo y a la izquierda será negativo. Muy bien, volvemos a la situación de la sumatoria de fuerzas. Te comenté que vamos a observar y tenemos dos flechas. F1 coseno de 30 que está en el lado positivo. Vamos a anotar por acá. F1 coseno de 30. Y F2 está en el lado negativo. Vamos a poner menos F2. Esto será igual a la masa por la aceleración. Vamos a reemplazar nuestros datos. La fuerza F1 es de 500 newtons. El coseno de 30, lo puedes ver por acá, es raíz de 3 sobre 2. La fuerza F2, que es de 50 newtons. La masa que nos dieron que es de 40 kilogramos. Y lo que tenemos que encontrar es la aceleración. Podemos realizar la simplificación por acá, sacando mitades. Tendríamos entonces 250 raíz de 3 menos 50 es igual a 40 kilogramos. No es necesario ahora en este mismo momento poner las unidades. Es suficiente con el valor numérico. Al final vamos a poner las unidades. Dividimos sobre 40 a ambos miembros. Podemos simplificar 40 y como puedes ver acá, fíjate, tenemos 0, 0 y 0. Eh, son cantidades que se pueden simplificar. También podría ser, digamos, si tuvieras de cada uno, se pudiera sacar mitades o quintas, etcétera. Pero como tengo ceros, voy a tratar de sacar un 10. Voy a hacer un factor común, el primer caso de factorización. ¿Qué número multiplicado por 10 te va a resultar 250? Raíz de 3, eso es 25 raíz de 3. Si tú multiplicas 10 por 25, te va a salir 250. ¿Qué número multiplicado por 10 te resulta 50? Pues va a ser el 5, porque 5 por 10 es 50. Tenemos abajo el número 40. Esto será igual a simplemente la aceleración. Podemos simplificar este 0 con este 0. Y tendríamos 25 raíz de 3 menos 5 dividido entre 4, que es la aceleración. Ahora es momento de poner las unidades y van a ser metros sobre segundo al cuadrado. Todos nuestros datos estaban en kilogramos, en newtons. Recuerda que el newton es kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado. Entonces, la respuesta también nos va a salir de la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Gracias por estar en este video hasta el final. Nos vemos en la siguiente clase.